y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. ¿Cómo están mis amados hermanos y amigos? Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy estaremos viendo el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Una de las historias más conmovedoras que contó nuestro Señor Jesucristo es la historia del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15. El hijo en esta historia le pidió a su padre que le dé la herencia que le correspondía. Luego se fue de su casa y comenzó a vivir perdidamente hasta el punto de gastar todo lo que tenía, terminando así completamente desamparado y solo. Estando en esa condición, decide regresar a la casa de su padre, esperando que él le trate no como a su hijo, sino como a un esclavo. Pero cuando finalmente llegó a su casa, fue tratado con respeto y honor. Fue recibido y restituido a una maravillosa relación con su familia y su padre. A pesar de que había hecho cosas malas y pecaminosas, su padre quería que volviera y cuando regresó, su padre lo restauró de nuevo. Esta similar historia se desarrolla en el libro de Oseas, y esto se ve más claramente cuando llegamos al capítulo 6 de este libro. Como vimos la semana pasada, el pueblo de Dios era un desastre. Eran orgullosos, inmorales y dedicados a una religión donde no se escuchaba la palabra de Dios, ni se hacía la voluntad de Dios. De hecho, al terminar el capítulo 5, Dios les dice: «Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro». Estas personas eran deplorables y, sin embargo, Dios quería que regresaran a Él. Es absolutamente asombroso que Dios quería que esta gente regresara. ¿Pero por qué? Porque eran su pueblo y Dios los amaba. Lo que vemos aquí es que Dios ama a su pueblo y aunque han hecho cosas horribles, Él quería que regresen a Él. Y al hacerlo no solo los restauraría una relación con Él, sino que también restauraría todas sus bendiciones. Quizás como creyente has estado desperdiciando tu vida en cosas inmorales y pecaminosas. Quizás por tu orgullo has estado viviendo en un constante desafío a Dios y su palabra. Es tiempo de que regreses al Señor. Él te está esperando. Él recibe a cualquier hijo pródigo para darle su bendición. El pueblo de Dios en los días de Oseas había hecho y estaba haciendo cosas horribles. Sin embargo, Dios todavía estaba invitándoles amablemente a regresar a Él. Si ellos le obedecían, Él no solo los perdonaría, sino que comenzaría a bendecirlos y a usarlos. En este capítulo 6 de Oseas se revelan 5 temas principales. El primer tema es que el pueblo descarriado de Dios necesitaba regresar a Él con el propósito de conocerlo. Esto lo encontramos en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, que dice: «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra». Estos versículos son muy claros al decir que si eres un hijo de Dios, que ha caído en algún pecado, debes enfrentarlo y volver a tener una relación correcta con el Señor. Aquí hay 2 amonestaciones principales que se dan en estos versículos. Ambas amonestaciones revelan que hay ocasiones en las que Dios usará algún juicio disciplinario como medio para hacer que su pueblo responda a Él y a su palabra. Dios tiene un arsenal de armas que puede usar para atraer a su pueblo hacia Él. La primera amonestación es para que el pueblo de Dios regrese al Señor. Esto lo encontramos en los versículos 1 al 2. Dentro de esta primera amonestación se da 4 razones por las que el pueblo descarriado de Dios necesita regresar al Señor. La primera razón es porque el Señor, que ha despedazado a su pueblo, Él mismo sanará a su pueblo. La segunda parte del versículo 1 dice: «Porque Él arrebató y nos curará».
Dios a veces hace cosas que golpean a su propio pueblo porque están en abierta rebelión contra Él. Un antiguo erudito de la Biblia dijo que había escuchado muchos testimonios de diferentes personas acerca de cómo volvieron a tener una relación correcta con Dios. Dijo que muchas de estas personas describieron alguna situación difícil que los hizo cambiar. Algunos habían sufrido un fracaso en sus negocios, otros afrontaron alguna enfermedad personal, otros presenciaron la enfermedad o muerte de un ser querido. El objetivo de Dios al permitir soberanamente estas cosas era lograr que su pueblo se volviera a Él para que Él pudiera bendecirlos. Hay momentos en que Dios permitirá que los creyentes se enfermen, literalmente, por negarse a enfrentar algún pecado en su vida. Pablo advirtió a los corintios que algunos de ellos estaban enfermos porque eran orgullosos y no estaban luchando contra eso. Primero los Corintios capítulo 11 versículo 30 dice: «Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen». Santiago dijo que la enfermedad puede ser parte del juicio de Dios por el pecado en la vida del creyente. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Si un creyente realmente está experimentando cierta enfermedad como un juicio de Dios, ese creyente debe volverse a Dios. Dios puede derribar a una persona física, emocional, mental y espiritualmente para que esa persona regrese a Él. Y cuando lo haga, el Señor lo sanará. La segunda razón es porque el Señor que ha herido a su pueblo, Él mismo vendará a su pueblo. La tercera parte del versículo 1 dice: hirió y nos vendará. No pase por alto lo que se enseña aquí. Dios es el que hiere a su pueblo y Dios es el que puede vendar a su pueblo. No puede ser vendado por un consejero, un psicólogo o un psiquiatra. Dios es el único que puede solucionar ese problema en su pueblo. La tercera razón es porque el Señor revivirá a su pueblo. La primera parte del versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. ¿Ves esto? Dios puede revivir a su pueblo. Él puede hacer que canten de nuevo. Dios puede transformar y revivir a una persona que ha perdido completamente su relación con Dios. La cuarta razón es porque el Señor resucitará a su pueblo. La segunda parte del versículo 2 dice: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La promesa aquí es que si el pueblo de Dios regresa a Él, no solo los revivirá, Él los resucitará por completo y los restaurará. Serán bendecidos por Dios y usados por Dios. La referencia numérica que esto sucederá después de 3 días tiene que ver con un par de cosas. Primero, tiene que ver con el hecho de que cuando el pueblo de Dios regresa al Señor, no sucederá todo en un solo día. En segundo lugar, tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien hace posible que Dios ame incondicionalmente a su pueblo y los perdone. La segunda amonestación es para que el pueblo de Dios conozca al Señor. El versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí se exhorta al pueblo de Dios a que conozca al Señor. El hebreo aquí es muy fuerte. Dios quiere que su pueblo persiga el conocimiento de Él y de su palabra. Esto indica claramente la necesidad de escudriñar cuidadosamente las Escrituras. Las personas que han regresado al Señor serán atraídas a un lugar donde puedan aprender cuidadosamente las Escrituras para que puedan llegar a conocer a Dios. El segundo tema en este capítulo 6 es que Dios describe por qué trajo juicio hacia su propio pueblo. Y esto lo encontramos en los versículos 4 y 5, que dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá?
La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. De estos versículos se desprende claramente que Dios permite que cosas negativas le sucedan a su familia, porque la lealtad de ellos muchas veces es voluble. Dios dice en el versículo 4 que sus juicios estaban sobre ellos, porque la lealtad de su pueblo era como la nube matutina o rocío que ves por un momento y luego desaparece. Dios dice que así era la lealtad de su pueblo, era voluble. Parece estar ahí por un breve momento, pero luego desaparece. Dios no desea que su pueblo sea voluble y superficial. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios que haremos algo y luego lo olvidamos porque somos tan inconstantes? A veces nuestro deseo se fue tan rápido como el rocío. Dios dice en el versículo 5 que había traído a su pueblo bajo convicción a través de su palabra. Había usado sus profetas para comunicar el mensaje a su pueblo de que necesitaban regresar a él. Pero ellos se negaron. Por tanto, trajo su juicio. Tuvo que castigarlos por su infidelidad, por su falta de lealtad. Dios dice que continuamente golpeó a su pueblo con una serie de juicios de castigo, porque no le tomaban en serio a él y a su palabra. En el tercer tema, Dios describe a su pueblo lo que realmente le agrada. Y eso lo encontramos en el versículo 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay dos cosas que deleitan a Dios. Cuando su pueblo hace estas cosas, Él está absolutamente encantado. Lo primero es que Dios se deleita en la lealtad en lugar del sacrificio. La primera parte del versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Pongamos esto por un momento en un contexto matrimonial. Si no le eres leal a tu esposa, ¿crees que a tu esposa le importen los obsequios que puedas comprarle? ¿Qué crees que preferiría tu esposa? ¿Tu amor y lealtad o regalos costosos? Cualquier esposa o esposo va a preferir la lealtad a los regalos. Así es con Dios. Hay personas que le son infieles a Dios. No son leales a Él ni a su palabra, pero luego van a la iglesia, cantan y dan sus ofrendas. ¿Crees que eso agrada a Dios? De ninguna manera. Dios se deleita en la lealtad, no en el sacrificio. Lo segundo es que Dios se deleita en el conocimiento en lugar de holocaustos. La segunda parte del versículo 6 dice: y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que su pueblo conozca su palabra. Se deleita cuando la gente va a la iglesia para conocerlo. Por eso es tan importante que una iglesia se dedique a exponer con detenimiento las Escrituras. Uno de los mayores problemas con el pueblo de Dios es que se vuelven muy desiguales en su perspectiva de Dios, porque no saben mucho acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos creen que Dios es tan amoroso que nunca podrá enojarse ni juzgar a su pueblo. Esta idea no lo obtuvieron de un estudio cuidadoso de su palabra, sino viene de su propia imaginación. Hay muchas personas que van a la iglesia y simplemente actúan religiosamente, dan sus ofrendas, oran, cantan himnos, pero todo es superficial. No tienen el interés de profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios y por eso llegan a conocer a Dios muy poco. En el tema número 4, Dios describe lo que ve realmente en su pueblo. Esto lo encontramos de los versículos 7 al 10, que dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Dios no ve en su pueblo lealtad ni compromiso con su palabra. En cambio ve 8 actitudes negativas en su pueblo. La primera actitud es que el pueblo de Dios había transgredido su pacto.
La primera parte del versículo 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Lo que esta declaración significa es que el pueblo de Dios no obedeció su palabra. Hicieron todo lo contrario, como Adán. No prestaron atención a su palabra, más bien la quebrantaron. La segunda actitud es que el pueblo de Dios había actuado traicioneramente contra Dios. La segunda parte del versículo 7 dice: allí prevaricaron contra mí. La Nueva Traducción Viviente traduce esta parte: y traicionaron mi confianza. La palabra traicionaron es interesante porque lo que significa es que estas personas eran estafadores que intencionalmente aparentaban estar bien con Dios cuando en realidad no lo estaban. La tercera actitud es que el pueblo de Dios toleraba las ciudades corruptas. La primera parte del versículo 8 dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad. Dios señala lugares específicos como Galaad, que aparentemente eran conocidos por sus crímenes malvados. La cuarta actitud es que el pueblo de Dios estaba manchada de sangre. La segunda parte del versículo 8 dice: manchada de sangre. El pueblo asistía a los servicios de adoración habiendo cometido crímenes horribles. La quinta actitud es que los sacerdotes de Dios cometían asesinatos. El versículo 9 dice: como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Estos sacerdotes no estaban interesados en buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Estaban haciendo cosas malas. Los líderes religiosos eran despiadados. Eran hombres al acecho que no buscaban que la gente conociera a Dios, sino que buscaban destruirlos para beneficio personal. Si retrocedemos el tiempo hacia la época de la Reforma, podremos ver una ilustración literal de este mismo mal. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana estaban al acecho en un intento de matar a Martín Lutero, pero la mano soberana y protectora de Dios estaba con Lutero y no tuvieron éxito. La sexta actitud es que el pueblo de Dios cometía inmundicia. La primera parte del versículo 10 dice: en la casa de Israel he visto inmundicia. La palabra inmundicia describe algo extremadamente malo. Dios no nos dice qué es, pero si Dios lo clasifica como inmundicia, debe ser algo muy depravado, más allá de la norma. La séptima actitud es que el pueblo de Dios hacía cosas inmorales. La segunda parte del versículo 10 dice: allí fornicó Efraín. El sexo inmoral siempre ha sido un problema en el pueblo de Dios. Estas personas se dirigían al juicio de Dios. La octava actitud es que el pueblo de Dios se había contaminado. La tercera parte del versículo 10 dice: y se contaminó Israel. Esta palabra contaminar significa que el pueblo de Dios estaba haciendo cosas que Dios clasificaba como inmundas e impuras. El pueblo de Dios había caído profundamente en el pecado. Y en el tema número 5, Dios describe lo que eventualmente le sucederá a su pueblo. Y esto lo encontramos en el versículo 11 que dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Observe cuidadosamente el versículo 11. Dios está preparando una cosecha para su pueblo. El cautiverio no iba a ser para siempre. Él va a reunir nuevamente a su pueblo. Su pueblo había hecho cosas malas y perversas, pero Dios dice que los restauraría. Qué Dios tan asombroso, ¿verdad? No sé cuántas veces te hayas alejado de Dios. No sé cuán profundo hayas caído en el pecado. Lo que sí sé es que si tomas la misma actitud del hijo pródigo y regresas a Dios, Él te dará de sus bendiciones porque te ama. Ese es el mensaje de este capítulo 6 de Oseas. Regresa a Dios y busca conocerle cada día más, y Él traerá sus bendiciones sobre tu vida. Que Dios te bendiga.